Señor, te damos gracias en esta tarde por darnos la oportunidad de estar aquí en esta lección. Te agradecemos, Señor, porque tú has permanecido fiel. Te agradecemos por tu palabra, porque, Señor, aprendemos cada día y nos llenamos de ella. Dios eterno, muchas gracias. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes, de los jóvenes. También bendice a las personas que escuchen este video, que va a ser de grande bendición esta clase. Muchas gracias por la vida de Mario, por la vida de todos nosotros, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Areli. Continuamos entonces con nuestro estudio de 2 de Corintios capítulo 8. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada o no? Sí. ¿Qué vimos? Del diezmo. El diezmo. Dijimos que es bíblico para la iglesia cristiana dar diezmo, aunque en el seminario nos enseñen eso. No, la Biblia nunca te dice que la iglesia debe dar el diezmo. ¿Qué sí debemos hacer? Dar como nosotros queremos. Lo que nosotros querramos está bien para Dios. Y obviamente pues seguimos varios principios que nos dice las Escrituras, ¿correcto? El que da mucho, pues recibe mucho. El que da poco, pues recibe poco, ¿correcto? Entonces, continuando con nuestro estudio de 2 de Corintios 8, nos vamos a enfocar hoy en los versículos 4 hasta el 8. Ya tomamos como base nuestros versículos 1, 2 y 3, y ahora vamos del 4 al 8. Vamos a hacer rápido un repaso de lo que hemos estado viendo. 2 de Corintios 8, espérenme tantito aquí. Nada más que... ahí está. Perverso. Ok, entonces el capítulo 8 nos habla de diversas características que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto que tenían los de Macedonia. Nosotros podemos aprender algunas cuestiones que habían hecho las iglesias de Filipo, de Tesalónica, de Berea, y que ahora Pablo le estaba compartiendo a la iglesia de Corinto. Si nosotros pudiéramos decir, Pablo está mandando que las cosas se hagan así, la realidad es que no. Pablo nos está poniendo un ejemplo de cómo habían ellos dado, de qué significaba el dar, de cómo lo habían hecho, en qué circunstancias, pero así como tal no se nos manda que nosotros sigamos a este patrón. Es un patrón bueno, es un patrón pues que aparece en la Biblia y que nosotros podemos aprender mucho de eso. Dijimos que el comportamiento de los cristianos devotos pues refleja el dar, viene de un buen ejemplo de las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios es quien motiva a dar, trasciende las circunstancias difíciles, se hace con gozo, la pobreza no es obstáculo para dar, el dar es con generosidad, voluntario, proporcional y sacrificial. Es un privilegio y un acto de adoración en sumisión a los pastores y es acorde con otras virtudes cristianas y evidencia el amor. Nosotros hablamos la vez pasada en específico de esta palabra, la palabra voluntario, en la que Pablo pues no exige que la iglesia dé cierto porcentaje o de cierta manera, sino Pablo les dice cada uno dé lo que uno quiera. Ellos lo hicieron así, entonces pues no es un patrón que nosotros debamos seguir, pero no tocamos la palabra sacrificial, que también aparece en el versículo 3. Entonces, lo que vemos aquí es que es proporcional, es voluntario. En otro pasaje vemos según lo que cada uno tiene, no según lo que cada uno no tiene, según haya prosperado. Cada persona es lo que nos dice las Escrituras. Hablamos del diezmo la vez anterior, en la cual pues dijimos que el hecho de que se mencione desde antes de la ley, o pues que los levitas hayan dado, perdón, que el pueblo de Israel haya dado para los levitas, no quiere decir que la iglesia el día de hoy tenga que dar el diezmo. Dijimos, el diezmo era parte del gobierno, parte de lo que tenían que hacer como un pueblo de dominio, que pues Dios era el que controlaba, Dios era el que dominaba, Dios era el que regía la nación. Entonces ellos lo tenían que hacer así, pero no tiene por qué ser imitado por la iglesia. En tiempos de José, él estableció una cuestión que era dar el 20% para guardar en el tiempo de abundancia y tener de reserva para el tiempo de hambre. Y de aquí aprendemos un principio de las Escrituras. Al Señor se le da libremente, es decir, lo que tú quieras es lo que debes dar. No es de que te force a alguien a dar alguna cantidad, pero al gobierno se le da por obligación. ¿Al gobierno quién le quiere dar dinero? Pues nadie, pero la Biblia nos manda a que demos nuestros impuestos. Jesús mismo dio impuestos, pagó sus impuestos, y aparte de los diezmos que daba el pueblo de Israel, pues la gente también trajo ofrendas voluntarias para la construcción del tabernáculo, la construcción del templo, como lo vemos. A Jesús se le preguntó, lo querían hacer caer, y Jesús contestó sin mayor problema: den al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios, dando a entender que él estaba de acuerdo con que se diera el impuesto. Y en Lucas 19 vemos el ejemplo de Zaqueo, que dijo: si yo he faltado en algo, le voy a dar regresar el 400%, y de lo que yo tengo voy a dar el 50%. Es decir, Zaqueo no se quedó con el 10%. Jesús no le dijo: no, Zaqueo, solamente se te exige el 10%, no tienes que dar el 50%. Zaqueo dijo: yo quiero dar la mitad, y Dios dijo: pues bueno, hazlo, hoy ha entrado la salvación a tu casa. Por última parte,
del versículo 3 nos dice, pues el dar, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Entonces nosotros lo que vemos aquí, ya para terminar este pasaje, el versículo 3, es que uno lo da por voluntad propia. No tienes que exigirle a la iglesia, no se tiene uno que sentir culpable sino del 10%, si das el 5%, si das el 20%, no tienes que sentirte preocupado, pero la Biblia dice que el dar también puede ser dado a través de sacrificio. Significa eso que te puede costar trabajo, puedes tú sacrificarte algunas cosas, es decir, a mí me gustan esos tenis, pero no voy a comprármelos porque yo veo la necesidad en la iglesia, quiero bendecir a mis hermanos, quiero agradar a Dios y lo voy a dar. Ahora sí, versículo 4 en adelante. Pablo nos hace ver que la iglesia de Berea o Tesalónica o Filipos, estas iglesias que estaban en Macedonia, pues habían dado, pero para ellos era un privilegio. Si nosotros le pedimos a alguien que dé, a veces es un castigo, como, ay, ni modo, tengo que dar mi cooperación, tengo que dar lo que yo me pensaba gastar en mi semana, ahora lo tengo que regalar. Pablo les está diciendo lo que hicieron las iglesias. Versículo 4. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Esta iglesia lo que quería hacer, la iglesia de Macedonia, vamos a agrupar estas tres iglesias, querían apoyar a la iglesia de Jerusalén, aunque quizá ni conocían a la gente de allá, quizá ni siquiera sabían de mucho de su trasfondo, quizá sí, quizá no lo podemos nosotros saber. Pero estas iglesias quisieron apoyar. Y cuando Pablo les pone, oigan, ustedes quieren apoyar, quieren dar a la iglesia de Jerusalén, ¿qué es lo que hicieron los de Macedonia? Les suplicaron, oye Pablo, por favor, dame chance que yo apoye. Quizá Pablo les tuvo que decir, oigan, es que ustedes pues están pobres, están con necesidad, están con sacrificio, van a dar, pero ellos lo estaban viendo como un privilegio. Y cuando nosotros hablamos del dar, pues entendemos que Dios nos dice que si nosotros damos, sembramos mucho, vamos a cosechar mucho. Si no das, pues obviamente no esperes esa cuestión. Pero los de la iglesia de Macedonia o las iglesias de Macedonia le pedían a Pablo, oye Pablo, por favor, permíteme este privilegio. Y no lo hicieron una, nos dice Pablo que al menos lo repitieron, tener el privilegio de participar para la ofrenda de los creyentes de Jerusalén. Otra cuestión que vemos en los versículos que vienen, versículo 5a, nos dice, dar es un acto de adoración. Cuando uno da a la iglesia, uno debería pensar en que eso va a beneficiar entonces no solamente a que yo ayude a mis hermanos, sino también es un acto de adoración hacia Dios. Dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor. Los de las iglesias de Macedonia entendieron una cuestión, que si ellos sabían que las cosas que ellos tenían le pertenecían a Dios, pues obviamente el dinero que ellos poseían le pertenecía a Dios. ¿Han escuchado ustedes de este pasaje de Romanos 12? Romanos 12 es un pasaje muy similar, un pasaje muy conocido, que nos habla de que nosotros nos entreguemos a Dios. Pablo dice en Romanos 12, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. En los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo habla de las bendiciones que tenemos y ahora como conclusión en el versículo 1 del capítulo 12, Pablo les dice, por todo lo que ya vieron, ustedes entréguense como un sacrificio a Dios. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando Pablo le está diciendo a los romanos aquí que se entreguen a Dios primero, pues él está diciendo, yo sé que ustedes van a tener la tendencia natural a salirse del altar, porque pues nadie quiere ser un sacrificio. Pablo les dice, ustedes entréguense a Dios por todo lo que ya vieron, lo bueno que ya vieron, entréguense a Dios y entonces van a dejar de imitar las conductas del resto del mundo y por lo tanto van a conocer la voluntad de Dios. Si la iglesia de Macedonia, la de Filipos, de Berea, de Tesalónica, se entregaban primero a Dios, obviamente para ellos no iba a resultar un sacrificio el tener que dar para la iglesia de Jerusalén, porque decían, Señor, mis hermanos tienen necesidad, yo puedo apoyarlos, porque todo lo que yo tengo te pertenece, porque yo mismo te pertenezco, por lo tanto puedo dar sin mayor problema. La segunda parte del versículo 5 nos dice que dar es un acto de sumisión a los pastores. Primero que nada, el versículo 5a me dice que cuando tú das, adoras a Dios con el dar. Pero también el dar
significa que tú confías en tus líderes, en tu iglesia, en tus pastores. ¿Por qué? En este caso Pablo les había propuesto, oigan, la iglesia de Jerusalén tiene necesidad, porque ya saben ustedes que los romanos les sabotean, les quitan el dinero, porque hay hambre, porque hay una sobrepoblación, y la iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia decidieron dar. ¿Qué es lo que pasó? Versículo 5 nos dice, y a nosotros tal como Dios quería. Entonces, primero, las iglesias de Macedonia hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse a ellos mismos al Señor. El segundo paso fue entregarse a nosotros tal como Dios quería. Versículo 6, así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Tito ya estaba en la iglesia de Corinto y Tito lo que hacía era decirles, oigan hermanos, está la necesidad en Jerusalén, den ustedes. Los de las iglesias de Macedonia decidieron dar y ahora estas personas pues lo hacían como consecuencia de haberse entregado primero a Dios y número 2 de confiar en sus pastores, de confiar en sus líderes. Y cuando nosotros damos, estamos mostrando que confiamos en nuestros líderes. Casi ya terminamos. Versículo 7, porque nos vamos a quedar hasta el 8, dice, dar va de la mano con otras virtudes cristianas. Los de Corinto habían ya mostrado algunas cuestiones, los de Macedonia habían mostrado algunas otras cuestiones, pero también los de Corinto. Noten esto, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, es decir, en su fe, sus oradores talentosos, sí, perdón, es que aquí se ve medio borroso. Dice, tanto que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Es decir, uno podía hablar de la iglesia de Corinto y decir, oye, en la iglesia de Corinto tienen muchas virtudes, tienen fe, tienen gente que sabe hablar bien, tienen conocimiento, tienen entusiasmo, tienen amor, pero para completar todo eso, como para decir la manzana del pastel, la cereza del pastel, es que nosotros demos. Entonces, a la iglesia de Corinto le hacía falta también dar, y por eso Pablo les dice, oigan, ustedes ya tienen la virtud A, B, C, D, E buena, ¿por qué no hacer la G o la H o la I? ¿Por qué no completar todas esas virtudes con una más que es dar? Total, ustedes le pertenecen a Dios, total, ustedes confían en nosotros, ¿por qué no dan? Y por último, el versículo 8 nos dice que el dar es una prueba de amor. Pablo les dice, no estoy ordenándoles que lo hagan, no estoy forzándoles, es una cuestión que debemos recordar, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias. Si la iglesia de Corinto decía, es que yo sí amo a mis hermanos de Jerusalén, es que yo los quiero, los amo, los adoro, pero no daban, ¿qué iba a decir Pablo? Oigan, pues su amor como que no parece ser real. En este caso Pablo les está diciendo, ustedes dicen que aman a los demás, ¿por qué no les dan? ¿Por qué no apoyan? ¿Por qué no bendicen? ¿Por qué no son buenos con ellos? Ya tienen un montón de virtudes, ahora debemos completar el dar. Y todo esto que estamos hablando sobre la ofrenda, pues ahora nos lleva al siguiente punto del versículo 9 en adelante, que nos habla de la pobreza que nos hace ricos. ¿Cómo una pobreza nos hace ricos? Primero Dios lo veremos en otra clase. Pero tenemos entonces ya la conclusión de todo lo que significa el dar. Si nosotros regresamos a este bosquejo que vimos de las características que tiene el dar, aquí en 2 Corintios 8, vemos que el dar involucra un montón de cosas que normalmente son buenas. Y a veces nos enfocamos en que el dinero es nuestro, en que nosotros somos los que nos ganamos, en que nosotros somos los que nos esforzamos, pero se nos olvida que Dios es el que nos permite tener este dinero, que Dios es el que nos permite tener fuerzas, tener el éxito, tener la bendición de poder dar. Y el dar, como ya les dijimos, tiene un montón de cualidades. Como les comenté cuando dimos la introducción del capítulo 8, el dar debería ser una de las cosas que te motivan a venir a la iglesia. Tal vez ustedes digan, yo vengo a la iglesia para adorar a Dios, para cantarle, para ver al hermano que me gusta o a la hermana que me gusta, para comer los chicharrines o las paletas que hace Mario. Puede ser. Pero una de las cosas que podríamos decir es, puedo venir a la iglesia porque quiero dar, quiero bendecir. Si confío en Dios, en que lo que yo estoy dando para el reino de Dios me va a dar más bendición, entonces debo estar dispuesto a dar. Eso es lo que nosotros deberíamos estar pensando. Nos despides, Mau, en oración, por favor. Fuerte, con voz potente. Vamos a ver. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu palabra, gracias porque en ella nos enseña, Señor, de cómo podemos adorarte y acercarnos a ti. Y gracias por todas las bendiciones de esta semana. Y te pido por estos chicos que tú los guardes en esta semana, también por Mario. Y gracias por esta clase y los hermanos que lo vayan a escuchar, que les sea de bendición.
Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.